razón está del lado de los pueblos, del lado de la justicia, ¿no? Y es ahí donde se desprende una cierta belleza, ¿no? Un encanto especial en los lugares donde palpita esto que construisteis, ¿no? Que empezasteis a pensar, empezasteis a tejer a finales de los 70. Y este hilo, imagino, que lo agarra el zapatismo, o cuánto tiene el zapatismo de este hilo. Hay momentos históricos muy importantes que fueron antes del 94, ¿no? Pero también que fueron una especie de desilusión. Por ejemplo, en los 70s el Congreso Indígena fue muy importante y desplegó un proceso organizativo. La conclusión del Congreso Indígena del 74 es las organizaciones. Tenemos que organizarnos y tenemos que pelear por la tierra y pelear por el gobierno. Y tenemos que buscar la manera de gobernarnos. Y tenemos que buscar la manera de tener economía propia. Y vamos a hacer educación, y vamos a hacer salud, y se hace todo un proceso. Por ejemplo, en 75 nace la Kiptikta, la Cuptecel de la Selva. Nace en medio de la iglesia, en medio como una propuesta de organización política para defender el territorio de la brecha lacandona. Entonces, ahí nace. Y ahí nace frente al gobierno que está haciendo el trabajo de desalojar a los pueblos que ya estaban en las comunidades, ya habían construido sus comunidades. Y todas las organizaciones a nivel nacional vienen a Chiapas como diciendo, ahí está el surgimiento de los procesos campesinos, indígenas, luchas, procesos fuertes, ¿no? Y luego está Centroamérica en la cuestión de la lucha del Nicaragua, la lucha del Salvador, la lucha de Guatemala, y luego vienen los refugiados de Guatemala a Chiapas, y todo un proceso así, y todo es como muy amplio, muy fuerte, muy creciente. Y entonces lo que yo damos de desilusión es que muchos de estos llegan al tope, ¿verdad? Por la represión, o llegan por la corrupción, o llegan por el manejo del mismo gobierno, de la infiltración. El EZ se va reconstruyendo a partir de eso, va reconstruyendo todo como la idea. En todo lo que tenemos que hacer ya no es eso, tenemos que hacer otra cosa. Y tenemos que hacer otra cosa basados en otra dinámica, precisamente clandestina, y precisamente para que no nos vuelva a pasar lo mismo, para que no pase la represión. Pero también se trae a la misma gente que ha estado en todos esos procesos. Entonces aquí es algo que yo podría decir tranquilamente, es que la formación de todos los cuadros que estuvieron presentes en todos los movimientos anteriores se juntan. Se juntan en una vitalidad también y como en una armonía de decir, y por eso también son zonas diferentes, es diferente la zona de los Altos, ¿verdad? Es diferente el norte, es diferente la selva, es diferente la zona de Tierra y Libertad, son diferentes procesos que se vinieron juntando y que se fueron consolidando con una visión de que habría una posibilidad diferente con la declaración de guerra, y que la declaración de guerra era un enfrentamiento sin saber bien por dónde tampoco, ¿verdad? No se puede decir, bueno, ya sabíamos que eran 12 días y que después nos sentábamos a gobernar. Eso no. Lo que también hay una reconstrucción y también hay una revisión y también viene una orientación, y por eso la primera parte del EZ es primero la convocatoria de la Convención Nacional Democrática y después también la cuestión del diálogo, que hace un diálogo con la sociedad civil y con los movimientos y con un conjunto de procesos que estaban presentes en la lucha anterior también, ¿no? Es decir, cuando sale el EZ en 94 ya habíamos pasado en los 500 años del 1992 y ya se había celebrado
la lucha de los pueblos originarios, diríamos, de esta presencia de los pueblos reconocida en el 92, después de los 500 años. Entonces, hay un movimiento, ¿verdad? Inclusive hay una participación de toda esta energía, ¿no? Y de todas las luces, de todos los conocimientos, y por eso también es muy atractivo el EZ, porque en un momento se hace posible como una, yo diría, una orientación estratégica a todas las luchas. Como dice, este es el horizonte. Lo que viene a abrir es un horizonte, y lo que viene a hacer el subcomandante Marcos al leer esto es como decir, aquí vamos a enfrentar, vamos a enfrentar al Estado proponiendo no la solución de problemas o necesidades, sino el hecho de ser parte del gobierno, de ser gobierno, ¿no? Y esto es una enseñanza, ¿verdad? Porque no era claro desde el principio y no parece como en el discurso del EZ en razón del Día de la Bandera del 24 de febrero del 94, cuando está de por medio de que le están pidiendo al EZ que pida perdón por el levantamiento, y entonces él dice, ¿de qué vamos a pedir perdón? De los 500 años de opresión, del maltrato, de la humillación, y hace un recuento de la historia y dice, ¿de eso vamos a pedir perdón? Es decir, como cambia la lógica, ¿no? No es que el Estado es nuestro patrón al que hay que pedir perdón, es el Estado el causante, es el Estado el que ejerce el poder y lo ejerce desde una estructura de dominación. Y entonces no hay que pedir perdón, lo que hay que hacer es el que este gobierno, esta estructura se cambie, ¿verdad? se transforme en su relación de poder, no en su dádiva, no en que resuelva los problemas, sino la relación de poder es la que está en juego, y por eso los derechos de los pueblos, el derecho indígena es la autodeterminación. Ese es su derecho, el derecho, ¿no? El que hay que luchar. No es el derecho a tener proyectos de desarrollo, sino el derecho a la autodeterminación. Así es como el EZ, a mi modo de ver, está como en la continuidad de un proceso largo, y que al dar horizonte se convierte en un estratégico, ¿verdad? Porque hay dos elementos que considero en el EZ. Uno es una garantía ética, y otra es la capacidad estratégica. La garantía ética porque está a prueba de decir sí es a partir de la honestidad y del respeto. Y es estratégico porque no va a someterse a condiciones que le coloquen o que coloquen a los pueblos en una dependencia. Siempre será una estrategia de transformación de las relaciones de dominación, de las que desprecian, ¿verdad? De las que aniquilan, ¿no? Y por eso en la última en esto dice, le tenemos que preguntar al Estado, ¿verdad? Que si está dispuesto a aniquilarlos, que lo diga. Si eso es el precio, que lo diga, ¿no? Es decir, di ese elemento, esa es tu capacidad, ahí está el poder en tu decisión de aniquilar, dilo. Así como muy claro, ¿no? Porque es el punto estratégico, que las relaciones de poder que aniquilan no son justas. Así sea aniquilar una hormiga. Pero no es justo. La aniquilación, la destrucción, no hay poder que se justifique a través de aniquilar al otro.